Muy buenos días para todos, para todas. Qué emocionante ver este auditorio lleno. Es un honor para mí. Me presento, soy Ana María Fríes, arquitecta, editora, fundadora de Despensa Creativa, melómana, convencida de la cultura, las artes, la belleza, la estética, dignifican, construyen sociedad, nos construyen a los seres humanos por dentro, por fuera, tejemos relaciones humanas. Y bueno, atendiendo esta maravillosa invitación que nos hizo la Alcaldía de Cali, el proyecto 29 grados, impulsado por Taliana Vargas, y a través de Silla Verde y Rocío Arias, estamos aquí compartiendo conversaciones con personas absolutamente fantásticas que esperamos realmente que disfruten mucho de esta que es otra conversación muy especial. Tengo el privilegio de compartir este escenario con dos personas maravillosas, inspiradoras, y pretendo hacer una invitación a tejer una conversación que habla de la tierra, que habla de la biodiversidad y de esa conexión tan profunda que hay para alimentar no solamente la mente, el cuerpo y el alma. Entonces, le doy la bienvenida a Catalina Vélez, ampliamente reconocida por su trabajo en la gastronomía y por ese viaje permanente, esa investigación permanente por el territorio, identificando semillas, identificando cultivos, identificando comunidades y creando una propuesta totalmente coherente de gastronomía con un propósito de alimentar de manera funcional el cuerpo, pensando en el bienestar, pensando en la salud, con un propósito muy importante. Y por el otro lado, tenemos al maestro Hugo Candelario, un músico tremendo, investigador, promotor de la música del Pacífico, conocedor, compositor, que además es que la música nos alimenta el cuerpo y el alma, y la mente también con su letra y con su armonía. Aquí vamos a hablar de armonía. Yo quisiera simplemente, voy a empezar, y me permito, Catalina, pedirles a todos ustedes un poquito para que nos sintonicemos. He elegido un inicio de una composición musical del maestro Hugo Candelario para arrancar esta conversación. Manu. Yo los invito a cerrar los ojos un momento. Todo el mundo está bailando.
río, que ahí fue donde nací yo, y lo llaman Viro Viro. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Ay, Marití, Marita. Ay, Marití, Marita. ¡Epa! ¡Fiesta! Qué maravilla iniciar el día con Quilele. Gracias, maestro Hugo, por regalarnos la música y llevarnos a viajar al Pacífico. Voy a empezar por aquí, tejiendo con Catalina ese viaje al Pacífico, ese arrullo que nos transporta Quilele a una playa, al caminar con el papá, a bailar con la mamá, al bailar con la familia, con los amigos, pero también estar conectados con el mar, con la brisa, con la playa. Catalina, arrancas una historia de exploración de gastronomía que tiene que ver también con tu familia, con tu abuelo, y nos traes brisas de otros lugares. Catalina, bienvenida. Arranquemos. Bueno, muy buenos días a todos. Muy feliz de estar acá. Gracias, Ana, por esa presentación tan bella que nos lleva a conectarnos, que creo que es lo más importante. Gracias, Hugo, por compartir hoy. Bueno, y gracias a todos los que permiten esta maravillosa iniciativa. Y gracias a cada uno de ustedes, porque siento que escuchar de nuevo y escuchar a otros se hace necesario en un momento tan complejo, pero también tan lleno de oportunidades como lo es el hoy. Un hoy convulso, lleno de preguntas, lleno de inquietudes, y que creo que a través de un arte, el que sea, empezamos, y sobre todo empiezo, porque ahora sí voy a hablar de mí, empiezo a pensar cómo aportar. Cocinar y comer son actos de vida. El alimento es un acto de vida. Y está tan desvirtuado ese fundamento que en este recorrido de más de 20 años se volvió un propósito y una filosofía poder demostrar que no podemos seguir comiendo por comer, ni entregando nuestro mayor, creo que nuestro mayor deber de ser, que es darle alimento certero a nuestro cuerpo, integrando lo que es el bienestar. Porque, ojo, cada vez que uno come, también está decidiendo a qué le está dando valor al otro lado y si está gestando bienestar o no en ese otro lugar. Y yo arranco por ahí para decir que, por supuesto, creo que todos estamos construidos de experiencias, de vivencias, pero que la vida no es eso. La vida no son vivencias. La vida es poderse sentir parte de algo tan magno como es la naturaleza, que una vez nos separamos de ella, empezamos a deconstruir la vida, y que ese fue mi propósito fundamental. El abuelo libanés que llega después de la Segunda Guerra Mundial y termina enseñándome tantas maravillas gustativas, pero también formas de vida, en donde recuerdo mucho que hasta sus abejas tenía para sacar la miel. Una abuela maravillosa que me enseñó la necesidad de respetar a todos los seres humanos, porque todos somos iguales y porque todos tenemos el mismo derecho de ser reconocidos y honrados. Y bueno, y una madre y un padre fabulosos que cada uno también me deja unas incidencias. El viaje comienza cuando regreso al país, creo que desmembrada, porque regresar significaba buscar un modo de reconciliación con mi tierra y a la vez de reconciliación conmigo. No sabía de dónde venía, me sacaron muy pequeña del país, salí, entré muchas veces,
Y cuando regresé me sentía como que no me entendía mucho. Entonces el viaje comienza primero con enraizarme, con sacar las raíces profundas de mi ser y ponerme en un territorio para poder entender quién era y quién soy. Y desde ese lugar empezar una creación que hoy se llama arte, básicamente arte y propósito. Y creo que así funcionó Ana, como esa gran inspiración constante que sigue siendo un motor de vida. Para mí la creación es el motor de vida. Gracias, Catalina. Maestro Hugo, ese arrullo con el que iniciamos el día, es un arrullo. Es una canción que yo la interpreto como cercana, como una canción de cuna. ¿Sí? Me arrulla, me acuerda, no sé, me conecta. Pero es que hay un tema que es profundamente conmovedor, que es el sonido de la marimba. Y el sonido de la marimba, que es el piano de la selva, que es esa chonta, que además es un arte de la lutería tremendo. O sea, de el oído, la afinación, lata a lata, para que eso suene como suena. Eso es una fantasía, eso es un viaje que lo conduce hasta, digamos, hasta el árbol, ¿sí? Hasta la tierra, hasta el mar, hasta el agua. Es el sonido de la naturaleza materializado en un instrumento absolutamente bello que es único y exclusivo del Pacífico. Yo quisiera que nos hicieras como también ese viaje a esa construcción de ese instrumento y a partir de eso y la comunicación, porque hay esa comunicación entre los diferentes instrumentos que todos son productos de materiales de la naturaleza, se logra construir esa música que es absolutamente característica, es la huella digital del Pacífico. Háblanos un poquito de eso. Gracias, Ana. Buenos días para todos, para todas. Placer estar aquí, muy agradecido por esta invitación y poderles hablar un poco pues sí, del Pacífico, de la chonta, de la música, del bambuco viejo y todo, a través de la experiencia de Hugo Candelario. Yo tengo una frase que dice: la música de marimba o la música del Pacífico es agua que entra al cuerpo pero por los oídos. La música de marimba es eso. Cuando he tenido la oportunidad de ir a otros países y doy talleres o conferencias, les digo: cierren los ojos, así como ahorita, escuchen este instrumento, y casi siempre, el 100% hablan se imaginan lluvia, se imaginan agua, se imaginan río, mar. Eso les transmite el sonido de la chonta. Tuve la fortuna de nacer allí en el Pacífico, en Guapi, Cauca, al frente del río Guapi. Es un río que tiene una característica importante porque 6 horas va hacia el nacimiento y 6 horas va hacia la desembocadura. Es un río que sí se devuelve. Entonces eso produce un ritmo natural, una paciencia natural, una esperanza natural, sociopolítica, socioeconómicamente. Y nací en unas circunstancias bien complejas. Me llamo Hugo Candelario porque nací en un incendio donde se estaba quemando todo el pueblo, todo Guapi, ya no había por dónde llevar a mi madre al hospital. Tuvieron que llevarla por el río y coincidencialmente el que iba manejando la lancha era mi maestro de la marimba de toda la vida, maestro José Antonio Torres Gualajo. O sea, hubo una conexión desde el principio con este sistema, con el folclore, con la música, con los maestros, con la chonta. Y mi infancia fue ahí entre marimbas, canastos, cununos, bombos, y escuchando a los maestros y las maestras. Entonces una conexión, hay una impronta inseparable. Y la fortuna de estar muy cerca de todos ellos, aprender de su sabiduría, de su relación con la naturaleza, con la cosmovisión, por ejemplo, de Gualajo. Su filosofía, su cosmovisión todo era naturaleza, todo lo entendía desde su experiencia, de su entorno natural. Me mandaron también, así como muy temprano, me mandaron para Bogotá
Entonces hubo ahí un rompimiento, una nostalgia por siempre querer regresar a mi tierra. Cuando pisé Cali por primera vez, dije, me enamoré de Cali. Yo estoy enamorado de Cali desde los 4 o 5 años que la conocí. Dije, aquí en esta ciudad tengo que vivir en algún momento. Siempre quise vivir aquí y lo logré. Y para no romper nunca esa conexión con mi sistema biogeográfico y cultural. Porque el Pacífico realmente es un espacio demasiado rico. Por donde tú mires es vida. Sí, hay unas necesidades materiales, arquitectónicas, sociales, de muchos materiales, económicas, pero a nivel de agua, de vida, de oxígeno, de gastronomía, de sabiduría, de danza, de arte, como dice, de todo. El Pacífico es riquísimo. Yo allí en ese punto me siento muy agradecido en la vida por haber nacido en esa esquina del planeta y la fortuna de tener esos maestros y haberme conectado muy rápidamente con la marimba. Tenemos un disco, voy a saltar un poquito para no extenderme tanto, un disco que grabamos por allá en el 2005 y fue el mejor disco del año en Colombia, que se llama Pura Chonta. Es un homenaje a la chonta, porque la chonta es una palma agreste, parece un puercoespín, tiene muchas espinas y hay varias especies de palma de chonta, entre ellas el chontaduro amarillo, chontaduro verde. Hay varias especies de palma de chonta, el gualte, el guinul, el quitasol, chontadurillo. Hay muchas especies de palma de chonta con la cual se hacen marimbas, se hacen muelles, se hacen casas. Entonces es una palma agreste, fuerte, así como es la gente del Pacífico, fuerte. Pero tú la vas labrando y vas llegando a una tablilla y luego la montas en una cama y produce ese sonido tan dulce, tan noble, tan agradable como es la gente del Pacífico, como es la cultura del Pacífico. Entonces hay una relación permanente de todo ese sistema natural. Por ejemplo, me voy a robar un minutico más para contarles. Alguna vez un maestro me decía, Candelario, usted ha visto que el bombo del Pacífico, el bombo del Currulao, en un lado lleva venado, por un lado donde se golpea venado, que es el cuero es un poquito más gruesito, entonces suena más profundo. Y el otro lado, el otro parche es el parche de tatabro, que es como un puerco salvaje, como un jabalí de acá, y su cuero es más delgado, pero es más puyosito. Entonces me decía, un bombo construido con solo parche de venado, usted ha visto que el venado es como un animal dulce, esos ojazos que tiene. Un bombo construido con solo parche de venado, ese baile no despega nunca, ese baile no calienta nunca, porque tiene que tener el equilibrio. Y decía, y un bombo construido con solo parche de venado, de tatabro, ese baile termina en pelea, porque es muy caliente ese animal. Entonces ahí está, ahí hay un equilibrio, mira, una sabiduría. Por un lado, donde se golpea es el parche del venado, por el otro el parche del tatabro. Y usted sabe dónde ellos se rascan, cuando les pica, se rascan en la palma de chonta. Ahí es donde van a rascarse. Entonces, bueno, ahí hay una cosmovisión, una sabiduría muy bonita de todo este sistema. Qué maravilla descubrir eso. Gracias por revelarnos un secreto fantástico de ese instrumento, esa combinación de elementos. Catalina, en ese viaje, porque aquí pues alimentar la mente, alimentar el cuerpo y alimentar el alma, es, mejor dicho, esa selección, esa determinación de decir yo voy a, o sea, lo que veo, con lo que me alimento, lo que escucho, ¿sí? O sea, tiene que haber toda una coherencia. Y pues, tú hablabas ahorita de la búsqueda de la armonía y de la coherencia. Y me gustaría que nos contaras, digamos, esa iniciativa de ese viaje de arrancar y seguir indagando, porque es que voy a permitirme hacer una narración. En su propuesta gastronómica, Domingo, un lugar precioso,
que es que además desde el nombre ya es una invitación. Pensemos lo que es un domingo. Un domingo es como una fiesta sagrada, es un día de familia, es un día de descanso. Y desde que llega uno a ese domingo, que se materializa en un espacio arquitectónico, ingresa uno y lo principal, el ingrediente principal es la naturaleza y el verde. Hiciste una afirmación preciosa que el verde es lujo. Empecemos por ahí. Y después viene todo ese descubrimiento por la gastronomía, por las semillas, o sea, ese traslado que has hecho por tierra, mar y aire, buscando los ingredientes para hacer unas creaciones gastronómicas que lamento no tener aquí, pero vamos a acudir a la narración para que se imaginen a qué sabe un chontaduro, para que nos imaginemos a qué sabe un pan de bono, a que nos imaginemos a qué sabe un bocadillo, en fin, todos esos ingredientes más todos los elementos exóticos que has ido recolectando pero cultivando desde la región. Bueno, yo creo que cuando llegué a Colombia destapé el baúl de las maravillas. Probé con los ojos, como tú dices, y probé con los oídos y con el gusto. Ingredientes que de verdad me llevaban a lugares psicosensoriales muy particulares. Eso quiere decir que mi cabeza volaba y mi imaginación y mi imaginería volaba a espacios y a lugares que me llevaban a, yo no sé, yo creo que a todos ustedes les pasa, no sé si se acuerdan, cuando uno está pequeño, muy pequeño, niño, la imaginación es maravillosa porque es la herramienta más poderosa del juego. Jugar significa poder imaginar. Entonces, cuando regresé al país y empecé a descubrir y abrí ese tesoro de las delicias, yo volví a ese lugar de el juego. Y definitivamente para mí, cocinar, más que cocinar, es un acto de jugar constantemente con la mezcla muy atrevida, yo soy muy atrevida, de elementos que son constitutivos de un territorio. Hace muchos años, cuando tenía Kiva, que fue mi primer restaurante que empezó a hablar de cocina de origen, yo tomé una decisión y dije, este restaurante va a ser 100% nacional. Quiere decir que yo no voy a tener ningún elemento que venga de otro territorio distante. No quiero huella de carbono. Eso ya pasaba por allá en el 2007. Yo ya hablaba de lo local y lo orgánico y la importancia de conocer el productor y de saber de cuáles fueron las manos que sembraron. Y empieza todo un tejido que creo que es lo más importante en el resultado de lo que hoy es domingo, que además se llama domingo por todo lo que dijiste, sumado a que los domingos suceden los mercados más importantes en la ruralidad, en donde se genera el intercambio social, cultural y económico más importante. En la juntanza de las palabras, de la mesa larga campesina, sucede la inspiración más importante para solucionar. Yo creo que la mesa es profundamente reconciliadora. Es el lugar donde, a través del alimento y el gozo, las diferencias pueden ser conversadas sin pelea. Y me devuelvo al baúl de las delicias y a lo que sucede en domingo, y es que básicamente tenemos una inspiración en conservar la semilla, porque sin semilla no hay biodiversidad y sin consumo no hay semilla. La triangulación es absolutamente clara. Si no consumimos un alimento, ese alimento, esa semilla deja de existir porque deja de ser cultivado, y de esa manera la biodiversidad se extingue. Entonces, al igual que pensar en todas esas chontas que nos narra Hugo, es pensar en ese extenso inventario de alimentos que tenemos en el territorio nacional.
4.000 plantas comestibles aceptadas en el inventario solo en Colombia. Las que están documentadas y aceptadas, porque yo estoy segura que son mucho más. Y en una adivinanza, y esto lo hago mucho porque me parece pedagógico, adivinen cuántas plantas comestibles hay aceptadas en los supermercados, en las grandes superficies. Una adivinanza. 137, incluyendo todas las que vienen de otros lugares, los ajos chinos, que todos creemos que son de acá, el maíz, que todos pensamos que viene de los campesinos, las manzanas y las peras chilenas. Entonces, por supuesto que la brecha alimentaria se vuelve súper corta, pero para no volverme tan académica, me voy a devolver a la delicia de cocinar y lo que significa para nosotros tener esa posibilidad, porque para mí no hay otra cosa más hermosa que la posibilidad de viajar, conversar, entender y construir un puente maravilloso de posibilidades para todos. Porque yo quiero que dejemos de decir que nosotros somos los salvadores del territorio. Eso es un absurdo. Los salvadores, las personas que permanecen en el territorio realmente nos salvan a nosotros. Son los que cuidan. Y uno de los propósitos más importantes de nuestro proyecto es ir y devolver a las personas que habitan el territorio la posibilidad de entender que se deben cuidar y que deben estar muy orgullosos de todo lo que sucede en ese lugar. Y yo toco temas como tan particulares es porque a mí me conmueve profundamente la relación que existe entre ese mundo natural y los cuidadores de ese mundo natural y nosotros que estamos en las ciudades. Y Domingo simplemente es una ofrenda a aquellas personas y a ese maravilloso y vasto territorio que se llama Colombia. Honrar el origen. Tener presente que es gracias a la naturaleza, gracias al territorio y gracias a esas personas que están dedicadas al cultivo del alimento. El alimento es una bendición, el alimento todos los días. Y hay que entender también esa determinación o decisión de cómo alimentarse y alimentarse bien, pero de una manera integral. O sea, creo que la invitación es empezar a mirar, dejar la disociación, la mirada fragmentada, sino entender que debemos estar conectados más profundamente, valorando la naturaleza, valorando la biodiversidad, valorando el territorio, valorando nuestra cultura y nuestro origen, nuestros ancestros y quienes protegen ese patrimonio que debemos mantener vivo, porque es lo que nos da las oportunidades de desarrollo económico, social, cultural, de integración, de conversación, de diálogo. Creo que aquí empiezo yo otra vez a tejer y a devolverme a la música, porque es que música, gastronomía, danza, arte, arquitectura, hablamos de, ahorita acabas de hacer una narración que con esa misma palma de chonta se construye el hábitat, ¿sí? Y el hábitat está integrado y todo está conectado. No podemos pensar que estamos como satélites sueltos. Entonces, esa música, maestro Hugo Candelario, que tú has propuesto desde el Grupo Bahía, que también empieza a navegar por otros territorios, por ejemplo, con el jazz, con la fusión, que ahí empezamos a conectar. Y supongo que hay un propósito de conectar con otras latitudes, con otras audiencias. Voy a hacer, perdón, Manu, pongamos un momentico para escuchar y después queremos oír tu narración.
Y aquí te dejo mi cariño, y aquí te dejo mi sentir, y aquí te dejo mi esperanza, todo eso para ti. Y a ti te entrego mis temores, y a ti te entrego lo que fui, y a ti te pido los perdones por lo que pude y nunca di. Pero no olvides que te quiero con mis penas, con mis miedos, y nunca olvides quien te canta tiene un corazón sincero. Conozco yo esta tierra, porque conozco mi lugar, porque conozco el sentimiento, por eso te vengo a expresar. Y aunque en la vida todo pasa y siempre todo cambiará, aquí yo guardo una esperanza para volver a comenzar. Pero no olvides que te quiero con mis penas, con mis miedos, y nunca olvides quien te canta tiene un corazón sincero. Oye. Soy parte de la vida, de lo que fue y lo que vendrá, del fruto, el árbol, la semilla, de la mentira y la verdad. Porque soy parte de tu risa, del mar y de su inmensidad, del sentimiento más profundo, del dolor, la felicidad. Pero no olvides que te quiero con mis penas, con mis miedos, y nunca olvides quien te canta tiene un corazón sincero. Y aquí te dejo mi cariño, y aquí te dejo mi sentir. Confieso que me levanté esta mañana bailando. Gracias, maestro Hugo, porque levantarse todos los días deberíamos levantarnos a celebrar y bailar. Es una forma de darle gracias a la vida y gracias a la música. Cada letra, cada palabra, o sea, ahí hay armonía, ahí hay una invitación que es poderosísima. Cuéntanos un poco, digamos, qué hay detrás, porque yo lo interpreté como un bolero, como un son, como un jazz, como que me fue, digo, y esto me fue envolviendo, me fue levantando, digo, ya, hay que bailar. Por favor, cuéntanos esa narración, porque desde la parte creativa, de la parte de inspiración, ese propósito y ese mensaje que hay detrás. Bueno, realmente hay mucho sentimiento allí, mucho sentimiento acumulado, como dice otra canción por ahí del grupo Bahía. Cuando digo me siento orgulloso de haber nacido en esa esquina del planeta, es eso, o sea, es tanta riqueza, o sea, es una historia fuerte, ¿no? La historia de la esclavización, la historia del desarraigo, de la invisibilización, de muchas cosas fuertes, pero al mismo tiempo la resiliencia, la esperanza, el anhelo de libertad, la inteligencia, la sabiduría, el contexto. Yo me siento muy afortunado de haber nacido allí, con toda esa historia,
con toda esa riqueza. Y tuve la oportunidad, además de estar con ellos, con los maestros y las maestras en el Guapi, en el Pacífico, haber llegado a esta ciudad y haber tenido la oportunidad de estudiar en el conservatorio, en el IPC, en la Universidad del Valle, y haberme ido a rumbear todos los jueves, viernes y sábados a la Taberna Latina, a escuchar lo último del jazz, lo último que traía Gary de Latin Jazz, de la salsa, del jazz de Nueva York. Entonces, aquí en esta ciudad me nutrí también muchísimo, además de la nutrición inicial, tradicional del Pacífico, con esas otras atmósferas, esas otras esferas. Por eso la música de Hugo Candelario y la música de Bahía tiene siempre esa mezcla, esa conexión con la música andina, con la música afrocaribeña, con la música africana, con la música clásica. Bahía es eso, es una mezcla de... Bahía es mi grupo, ¿no? Mi proyecto de vida principal. En Bahía hay músicos de la tradición con músicos de acá, de la ciudad, de la academia. Entonces, siempre va a estar ese diálogo, ese equilibrio. Yo digo, por ejemplo, que la tradición solita no puede. Ya, digamos, ¿qué significa no poder? No puede, porque los viejos y las viejas ya están muy cansados, ya llevan muchos años dándole. O sea, no pueden sostener ellos solos la tradición ni la sabiduría. Ya la fuerza no les dan. Y además es un sistema arrollándolos. Pero la academia y el sistema solito tampoco puede porque no tienen la sabiduría. Entonces siempre se requiere ese equilibrio de esa sabiduría empírica, tradicional, ancestral, con esa sabiduría científica. Y mi música Bahía es eso también, ¿no? Cuando a mí a veces me preguntan, Candelario, ¿qué es lo que tiene el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez? Porque son 5 días de tanta gozadera, tanta armonía. Hay licor y todo, pero no hay peleas, no hay robos, no hay heridos. Entonces yo les digo, mira, esta música de nosotros, inicialmente, o sea, nace en la selva. Inicialmente es ejecutada por gente que toma agua de la lluvia, respira aire puro, se alimenta con productos naturales. Estoy hablando de pronto en el presente ha cambiado un poco, ¿no? Pero en sus inicios. Entonces les digo, es una música que viene ionizada. Es una música que por más duro que suene un bombo, un tambor, nunca te va a afectar los sentidos. Siempre va a ser agua que te entra al cuerpo por los oídos. Te va a sanar, te va a ayudar a sanar, te va a ayudar a conectarte. Tú comenzaste con una canción que se llama Quilele. Quilele para nosotros y ya para todo el mundo inclusive es, cuando suena esa canción genera comunión, genera hermandad, genera alegría, genera danza, genera música, genera comida. Eso es Quilele. Se le puede dar la interpretación que sea, es un término africano, hay muchas definiciones, pero inclusive, no recuerdo la novela, creo que es El Alférez Real, el escritor dice, cuando los negros se reunían a tocar su quilele. O sea que es bien ancestral y era el momento de compartir, era el momento de dejar salir ese anhelo de libertad, el momento de encontrarse, lo que significa el Petronio también, es el momento del año en que nos encontramos. Nos conocemos más los del sur con los del norte, o sea, los del norte es Chocó, y allá funciona la chirimía, en el sur funciona la marimba, y muchas cosas más, muchas más historias, sabidurías que tenemos allí, herencias que las compartimos. El quilele, una canción como Quilele resume esencialmente ese encuentro, alegría, equilibrio, protección, hermandad, y refleja esa idiosincrasia del Pacífico que tiene mucha de herencia africana, mucho de herencia indígena también y posteriormente la herencia europea también. Somos una cultura triétnica que hay que verla, sentirla y valorarla, porque es una cultura muy nueva para la humanidad, pero poderosísima. Yo no lo miro que los negros por allá, que los indios por allá y que los europeos, no, yo no lo miro así, yo lo miro es una sola cultura realmente muy nueva, enmarcado en este sistema biogeográfico tan poderoso y tan rico. O sea, es que si lo dimensionamos, es una cosa inigualable, incomparable. Es demasiada la riqueza que tenemos. Aire puro, agua, ríos, mar,
bueno, comidas, productos naturales, es una cosa maravillosa. Gracias. Aquí hay unas conexiones maravillosas porque sin un guión previamente calculado, cómo se va tejiendo y cómo van apareciendo esos elementos donde hay, digamos, armonía y coincidencias. Hablaste de música ionizada. Quiero que hablemos del agua porque empecemos de los elementos, porque Catalina también tienes una mirada y una reflexión muy fuerte sobre los elementos: agua, aire, tierra, fuego y toda esa alquimia. Y que nos hables del agua desestructurada. Bueno, yo soy una persona obsesiva con ciertas cosas, con casi todo. Y esas obsesiones me llevan constantemente a buscar propósitos para tener conexiones con todos esos elementos. Hugo decía algo que me parece muy bello y es como la música es agua y yo siento que también comer es música. Yo lo veo un poco así. Para mí la armonía es necesaria lograrla de la misma manera que necesitan las notas musicales ser armónicas en una canción. El alimento es igual. El agua, y para volver a lo mismo, es porque pienso en todo y cuando pienso qué agua quiero poner en el restaurante. El agua es un patrimonio de todos. De hecho, yo siempre me he sentido un poco extraña vendiendo agua, pero ustedes saben que en los procesos comerciales, como tener un proyecto que es un restaurante, pues comercialmente tiene que ser posible para poder hacer posibles todos los otros sueños. Ese es como... Y buscando aguas me encontré una agua maravillosa que embotellan directamente de la fuente sin que pase por tubos en la botellita, una botella oscura color violeta, y además la pasan por sólidos platónicos para armonizarla aún más. ¿Qué sucede? Es que cuando hacemos el maridaje con el agua, que tiene un sabor, porque el agua tiene sabor. Lo que pasa es que tenemos tan contaminado el gusto que a veces agua es agua, pero el agua sabe distinto en todas partes y sabe distinto de acuerdo a la fuente. Y nos han metido un miedo terrible de probar agua de fuentes naturales de nacimiento. Y yo creo que, por el contrario, cada vez deberíamos volver a probar esas aguas maravillosas que vierten de diferentes nacimientos. Entonces, el agua se convierte también en un motor fundamental. Cocinar con agua directamente del grifo no es lo mismo que cocinar con agua filtrada. Y el agua para mí significa el flujo de la vida. Ayer en un conversatorio sobre el biche y sobre todo lo que significa, y no me voy a ahondar en esos territorios hoy, sí hablábamos de algo maravilloso y es cómo serpentea la vida por los ríos. Sobre todo en el litoral pacífico, que está compuesta de infinitos ríos que desembocan a un magno océano como el Pacífico y que son fuente de vida, fuente de inspiración, son fuente de catarsis. Yo creo que cuando uno se monta una balsa, hace catarsis, ¿no? No, Hugo. Te montas ahí y depende cómo esté el río y quién, y la marea y cómo esté la persona que va conduciendo, pues también uno hace catarsis porque piensa muchas cosas en ese momento. Y el agua también significa para mí esa catarsis constante que hago a través de ese arte que se llama la cocina. Yo no sé y yo no estoy segura si yo soy chef. Yo la verdad cada vez me siento más fuera de ese espacio y de ese lugar, porque cuando yo veo a mis colegas chefs, yo digo, distante estoy de estar ahí. Para mí la cocina no es rígida, por el contrario, es una cocina que tiene que estar viva, como el río, como el agua,
porque tiene que cambiar constantemente. Yo no puedo, como ser humano, imaginarme que la naturaleza tiene que tener disponibles alimentos todo el tiempo para que yo tenga disponible en la carta un alimento particular. Entonces, creo que fluir como el río y fluir como el agua en cualquiera de sus momentos específicos, y sé que me preguntaste por el agua aquella maravillosa que te di a probar, pero eso me permite hablar de el flujo interno que promueve el agua en mi ser, es catarsis constante. El fuego en las comunidades indígenas, en todas, o sea, la mesa, la tulpa, el fuego, que es donde se cocina el alimento y se cocina el pensamiento, que es aquí es donde, o sea, y la importancia de la mesa, la importancia del rito de reunirse en familia a conversar, a que los mayores transmiten su conocimiento a las siguientes generaciones. Todo ese proceso y esa parte, digamos, de pedagogía que hay detrás, de experiencia que hay que promover. O sea, es desde la mesa donde se construyen esas relaciones, esos diálogos. Y aquí conectando, porque hablaste, o sea, tu grupo es Bahía, tú tienes un plato que se llama Bahía, fantástico, porque además toda la carta de domingo tiene, o sea, entorno y fondo, que es cómo clasificas toda esa propuesta, esa oferta gastronómica y esas conexiones. No, supongo que no hay una, mejor dicho, no es fortuito que ese plato se llame Bahía. Hablemos de ese plato para imaginarnos. Creo que vamos a tener una imagen de ese plato. Manu, les agradecería que pusieran ese plato. Bueno, Aquí. aquí dijeron que qué hambre. Claro, la sola imagen, imagínense lo que produce la sola imagen y el imaginario de sentir la brisa del mar. Yo tengo que confesar cosas, porque las confesiones me parecen maravillosas. Mis dos lugares favoritos en el planeta están en el litoral pacífico. El primero es Parque Nacional de Uramba, Archipiélago de la Plata, con quien tengo una cercanía profunda de alma. Cuando yo estoy allá, me siento en mi casa. Y el segundo, el Parque Nacional de Utría. Para mí las playas del Pacífico son las más hermosas del mundo. Yo sé que sí, el mar azul, la playa blanca hermosa, no. A mí el plateado de la playa del Pacífico me conmueve profundamente porque me lleva a una creación, y esa creación precisamente es ese plato que se llama Bahía, por todas las bahías de ese litoral pacífico y por el grupo de Hugo. La verdad Gracias. es que empecé a pensar, nosotros en el restaurante no usamos nada que venga de cultivo. Siento que seguir pescando de manera artesanal lo que haya disponible. Entonces son langostinos salvajes. Lo que hacemos es curarlos en sal de mar que no ha sido refinada ni yodada y que conseguimos en Manaure. Estamos intentando que de nuevo las personas del Pacífico vuelvan a sacar la sal propia. Entonces hemos hecho algunos ensayos, porque me parece que antes lo hacían todo el tiempo. No sé si Hugo recuerda, pero sacar sal es sencillo. Es básicamente sencillo. Después lo que hacemos es una leche de tigre, y le puse ese nombre para que la gente entendiera, porque soy muy criticada por la terminología que es extraña y dicen, pero es que todo es un enredo, que le pongas nombres, que le digas entornos y no entradas y platos fuertes.
Yo digo, pues sí, pero esa es mi narrativa, no hay nada que hacer. Aquí les voy explicando poco a poco porque necesito poder explicarme desde ese lugar de la narración. ¿El yacón lo conocen? ¿Saben lo que es? ¿Alguien ha probado yacón? Es un tubérculo muy especial, acuoso, que tiene más inulina que cualquier otra cosa. Entonces es dulce. La inulina, digamos que es un tipo de polisacárido. Soy muy científica, como de azúcar, por así decirlo. Entonces, la inulina nivela el azúcar en la sangre y conociendo a las comunidades indígenas con las que trabajo también mucho, me daban siempre todas las mañanas agüita de yacón y yo decidí utilizarlo en este plato. Realmente es un zumo de yacón al que le ponemos hierbas de azotea y fondo de el resto de ese langostino para no poner nada en el desperdicio. Después lo que queda de la carcasa de hacer el fondo, hacemos una deshidratación para hacer una sal que también va a terminar en el plato para que ese ingrediente maravilloso que cada vez es más escaso lo maximicemos en su uso. Las laminitas también son de yacón y le ponemos un poco de polvo de Jamaica, que nosotros creemos que la Jamaica viene de México. Pues no. La Jamaica ha sido ampliamente utilizada por todas las comunidades indígenas y afrocolombianas en territorio. Es muy importante. De hecho, en San Andrés y Providencia, en el archipiélago, hay una bebida muy importante que se llama el zorrel, que es espectacular. Lo que pasa es que se nos van olvidando esas cosas que son tan importantes. Y aceite de hierbas de azotea. Le ponemos un poco de esas verdecitos para que parezcan algas y simplemente estamos tratando de llevar en cada cucharada que nos llevamos a la boca, transportarnos a esa brisa y al mar y a las playas del Pacífico. Una apuesta al arte de emplatar y utilizar la artesanía también colombiana. Hablábamos de la chamba, de la importancia, de la diferencia de cocinar en la chamba. Unos huevos tienen que hacer el ejercicio. Hacerlos en un sartén, digamos, común del mercado. Bueno, yo creo que como se nos olvida, como la semilla es igualita, si dejamos de consumir un alimento, se extingue la semilla. Si dejamos de usar esos elementos que son constitutivos de la identidad, pues vamos a ir perdiéndolos. Nuestras casas deberían tener menos porcelana y más barro, muchos más tejidos de esos que son innumerables y yo creo que tú pues más que nadie los conoce, pero cada canasta elaborada en Sandoná o ya en San Jacinto, pues cada una tiene un imaginario muy pertinente en lo que significa poner un insumo y un ingrediente en ese recinto de vida que es una artesanía. Y la artesanía culinaria, que son esos alimentos, dependen de ese elemento. Hablando del biche, por ejemplo, siempre se habla que el biche se ponía en aquellos jarrones de barro que hacían los cholos, los indígenas, y que sabe distinto cuando está reposado en ese elemento a cuando está reposado pues en una tinaja de plástico, por supuesto. Entonces creo que cada uno de los elementos de artesanía es fundamental que sea parte de la cocina en todos sus aspectos. El tiesto, en donde se tuesta el maní para hacer la pasta de maní, la chamba donde se hacen huevos o donde se cocina una carne especial o donde se cocinan los frijoles también o donde se guarda el champús. Y de ahí en adelante pues es que nada mejor que en una suzunga exprimir el coco. Queda distinto a cuando uno lo pasa por un cernidor normal. Es que incluso los cernidores, los balais, justamente
tienen ese propósito de filtrar, ¿no? Qué maravilla, porque tenemos que filtrar y escoger lo mejor. Y los balais además tienen una inscripción geométrica que es una bendición, es un rezo para el alimento. Quiero devolverme a música, agua y gastronomía. Esa conexión. Y me voy a remitir a un maestro, un investigador japonés que se llama Masaru Emoto, que ha hecho unas investigaciones increíbles sobre el efecto de los estímulos que se le ponen a una botellita de agua, incluso con palabras, si es belleza, si es felicidad, si es amor, si es odio, o sea, palabra odio, o sea, esa vibración y esos efectos que genera sobre el agua. Y hace una investigación y congela esa agua que ha sido sujeta a esos estímulos y registra los cristales del agua y muestra los que están maravillosos, que parecen un diamante perfecto, pulido, brillante, y los que están realmente expuestos a estímulos muy brutales. Y voy a decir que incluso de la música, música clásica, música metalera, estridente, sin clasificación. Es un registro. Como la música, como la gastronomía, si nosotros somos en el porcentaje del cuerpo, tenemos 70% de agua. Y como son esas vibraciones que la palabra, la música, la gastronomía, el lenguaje verbal y corporal, todo nos afecta. Esa integración. ¿Cómo hacemos para integrar? ¿Cuál es esa propuesta? Y yo creo que alguna sorpresa nos debe traer el maestro Hugo Candelario sin haberla escuchado, que creo que tiene que ver para el cierre de esta conversación. Hugo. Bueno, sí, creo que ahí están dos fenómenos muy importantes. El agua como tal, obviamente. El Pacífico es una región, una cultura eminentemente acuática, ¿no? Casi todo es en torno al agua, a la lluvia, a los ríos, al mar, todo. Y por el otro, el sonido, la vibración. Como, pues, es un secreto que todo es energía, ¿no? Todo es vibración. Y desde mi ángulo, desde mi experiencia, cuando interpreto, por ejemplo, la marimba, y uno está muy cerca de ese instrumento, uno permanentemente está sintiendo, por ejemplo, esa calidad de sonido, por un lado. Por el otro lado, la vibración del sonido, pero al mismo tiempo, esa melodía y ese sonido te hace remembrar un poco de sentimientos. La historia, la libertad, la alegría, la nostalgia, la tristeza, todo eso uno lo siente cuando está allí como músico, como artista, y a uno le corresponde, a la hora de componer, a la hora de hacer un arreglo, a la hora de hacer una producción, tratar de ser lo más fiel posible de esa característica espiritual, física. Desde mi ángulo he tratado de enfocar mi música a estimular la esperanza, el anhelo de libertad. Si es posible acercarnos a ese término de sanación. Por ejemplo, en la época del COVID, decidimos sacar canciones y melodías que ayudaran a acompañar a la gente en la casa. Nos pusimos la camiseta como de chamanes, unos chamanes desde la música, porque sucedía. Llegaban mensajes, gracias, me liberé, descansé, lloré. Con ese disco Pura Chonta, por ejemplo, me han dicho, Candelario, en estos días nació mi hija, y la mamá estaba en una piscina y le pusimos Remanso Inicial, la versión instrumental, y nació tranquilita. O me han dicho, en estos días desencarnó mi padre, tenía un cáncer, y le pusimos tu disco Pura Chonta y se fue yendo tranquilamente. Ese tipo de experiencias las he recibido, ese tipo de experiencias de la gente. Uno no tiene los mecanismos científicos para probar como el señor japonés, pero uno energéticamente, intuitivamente sabe que eso está sucediendo.
Uno sabe cuando está tocando su instrumento, cuando el ambiente, cuando la gente lo está recibiendo, su expresión, su sonrisa, su mirada, cuando sale una lágrima por allá. Creo que allí es muy importante el papel del arte, del músico. Estar lo más limpio posible que uno pueda, humanamente, espiritualmente, porque yo considero que uno es un instrumento más, así, a pesar de que uno toca un instrumento físico, pero uno también es un instrumento que a través de uno pasa la música, a través de uno pasa esa vibración y uno la conecta con los demás. Eso puede ser muy íntimo, muy profundo o muy subjetivo, pero cada vez eso se siente más. Entonces allí es muy importante haber nacido en el Pacífico, porque eso se ve muy claramente, se siente mucho, sobre todo cuando uno está con los viejos. Para mí, esos maestros son mis héroes de vida. Admiro a un astronauta que ya está tratando de llegar a Marte, esa ciencia, esa tecnología, la NASA, pero para mí es más admirable ese viejito, ese señor que cuida su quebradita, cuida su comida, alimenta a su familia, cuida su tradición, su cultura y se ocupa de que no se pierda, que no se muera, se ocupa de que lo transmita y nos mantiene vivos y con razones de existir, de levantarnos cada día, a seguir disfrutando por un lado y transmitiendo. Entonces ellos son mis héroes realmente de vida y repito, agradecidísimo con Dios, con la vida, de haber nacido en esa esquinita del planeta. Es que nacer en el Pacífico, solamente pensemos en el nombre, Pacífico. Somos pacíficos. Y ahí tiene que haber un mensaje coherente desde el lugar del origen, del nacimiento. Cata, también en ese viaje, ese propósito de educar, de entregar un mensaje, de decirle a los hijos, a los jóvenes, cómo esas herramientas a través de los sentidos, del sentir, del alma. Hablamos de los oficios, que el oficio de hacer gastronomía también es una meditación, y es una meditación que sana. La música, las artes, todos nos sana. Ese mensaje que querías compartir. Siento que la educación tiene que cambiar, como estamos educando a nuestros hijos, hijos de la humanidad, no solo los de sangre, sino todos. Se vuelve esencial devolverlos un poco a la capacidad de pensarse como semillas de vida. Siento también que los niños deben volver a conectarse con la naturaleza y con lo que significa cada uno de esos elementos constitutivos de la vida. Yo le contaba a Ana que cuando Jerónimo, mi hijo, estaba creciendo, lo ponía a tejer. Y tejer era maravilloso para él, pero cuando se equivocaba y le tocaba devolverse y desbaratar el tejido, existía una frustración enorme. Lo mismo que cuando tenía una edad, estaba muy pequeño y me dijo, yo quiero aprender a tocar guitarra. Y cuando entró al conservatorio lo pusieron a tocar flauta. Me decía, mami, yo no quiero tocar flauta, yo quiero tocar guitarra. Y yo le decía, pero es que el profe dice que los deditos todavía no te alcanzan y que te va a doler. Entonces también había todo un proceso de entender que el acto simple es el que nos enseña que la vida también está llena de frustraciones, de retos y de grandes oportunidades. Y hablo de la educación porque definitivamente si nosotros no empezamos a mostrarle a nuestros hijos la posibilidad de estar conectados con la naturaleza y de dejar de pensar que su gran futuro está en lo que la sociedad ha denominado éxito, porque yo creo que el éxito es individual. Cada uno define lo que es el éxito. Y creo que ese es el éxito de la vida al final. Entonces la invitación siempre será a que la educación esté mucho más ligada y que fomente mucho más la contemplación. Creo que muy pronto las universidades van a dejar de existir como son hoy, como están planteadas hoy. Muchos de los niños ya piensan que no quieren ir a la universidad porque
hay otras maneras de aprender. Y hace poco escuché a alguien, a Josefina Klinger, decir: yo aprendí contemplando. Y creo que si nos regresamos a ese espacio y a ese momento tan particular, vamos a gestar una humanidad que a gritos está pidiendo una transformación. Aprender desde los oficios. Traes, ya nos mostró el maestro Hugo, su objeto artesanal, que ahorita vamos a volver a él. A cada uno les pedimos que trajera un objeto cotidiano, un objeto cercano, que portara con frecuencia. Cata, ¿qué nos traes? Bueno, este es chonta, uno podría definirlo como un instrumento culinario. Hoy lo usamos como paleticas para simplemente untar, poner en elementos que se llevan a la boca de manera muy simple. Yo creo profundamente que también debemos cambiar las formas de comer, que el tenedor no sea el rey y que cojeamos más con la mano y que volvamos a sentir los alimentos. Es un canalete también, como dijo Hugo. Entonces significa muchas cosas. Habla del territorio que amo, ese Pacífico extenso, que no solamente es litoral, sino que pues tiene todos los pisos térmicos, y que eso también me permite una creación absolutamente hermosa. Pero eso a mí me sirve para todo. Yo los tengo y me parecen fabulosos. Pensé mucho en qué traer, o sea, cogí sus ungas, porque mi casa pues es una exhibición de artesanías. Entonces, pero al final dije, más simple significa más pequeño, tiene mayor contenido, y creo que el simple hecho de la transmisión que me da cuando lo toco es como viajar al territorio, sentir el agua y sentir la selva que me arropa, porque yo sí soy hija de la manigua. Qué belleza, maestro Hugo. El instrumento. Muestro muy el cununu. Este instrumento se llama cununu. Pertenece al conjunto de marimba. Y me traje porque es práctico, y yo le llamo mi alcahuete porque lo llevo a las tertulias, lo meto en el jazz, lo meto en la salsa, lo meto en el folclore. Él tiene un sonidito que se mimetiza muy bien con todos los sonidos. En el conjunto de marimba, pues normalmente participan dos cununos, cununo macho, cununo hembra. Está construido, por ejemplo tiene piel de venado, como les dije ahora. Este es balso, hay diferentes especies de madera también con la cual se puede construir. Por lo general balso. A ellos, el uno hace la base. El otro repica. Como todos sabemos, el tambor pues representa esa herencia africana, ¿no? Como decía el maestro Eddie Palmieri, la cuestión del tambor es afromundial. El tambor está ya regado por todo el planeta. Él participa en el conjunto de marimba con dos instrumentos más también, o sea, de percusión, que son los bombos. Bombo macho, que es el bombo golpeador. Bombo hembra, que es el bombo arrullador. La marimba. Y los guasás, que son como los idiófonos de sacudimiento, que por lo general son interpretados por las mujeres, por lo general. Entonces, un conjunto de música relativamente básico: marimba, dos bombos, dos cununos, varios guasás, voces, pero con ese sonido, con esa música, tú puedes llegar al cielo tranquilamente cuando un curulao cuaja bien cuajado. Entonces, me traje mi cununo, mi alcahuete, para compartir con ustedes este ratico. Gracias, maestro. El cielo en la tierra.
Yo quisiera despedir este maravilloso encuentro con música. El maestro nos trajo una sugerencia. Escuchémosla. Video. Parece que lo van a conectar, el video. Sí, mejor con el video cobra más sentido. Si es posible, pues. Momentico. Ok. Esta canción que van a escuchar se llama Una riqueza para la humanidad. La compusimos el año pasado con el motivo de la COP16 y habla un poco pues de esa riqueza que tenemos, esa riqueza que somos, que estábamos hablando ahora, como cultura, como sistema biogeográfico del Chocó, y una invitación a que cuidemos los humedales, cuidemos la selva, cuidemos los ríos, los mares, y nos sintamos sobre todo orgullosos de esa riqueza. Es una riqueza para nosotros. Somos ricos. No hay que dudarlo, no hay que buscar afuera. Aquí la tenemos toda además, y en cantidades alarmantes. Entonces esta canción invita un poquito a eso. Cuando me hicieron la sugerencia, dijeron que tenga algo del Pacífico, que tenga algo de salsita, pues porque estamos en Cali. Entonces ella tiene un recorrido por el bunde, por el aguabajo y por la salsa. Entonces, ojalá se pueda poner con el video. Listo, gracias. La riqueza que hay en el Pacífico es biodiversa y es cultural. La riqueza que hay en nuestra tierra, toda la gente la tiene que cuidar. Si cuidamos los ríos y los mares, si cuidamos la esencia natural, si cuidamos la tierra como hermanos, siempre es la vida la que va a triunfar. La riqueza que hay en el Pacífico, en la sierra, el Amazonas.
Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, maestro Hugo Candelario. Gracias por compartir ese conocimiento, ese pensamiento y sobre todo el corazón y el amor que le ponen al trabajo que hacen todos los días. Ustedes son una inspiración. Qué privilegio. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Ana María. Gracias. Y a ustedes por compartir, por estar presentes, por escuchar y porque espero que todos salgamos aquí muy inspirados con ese propósito de querer Colombia, de defender la biodiversidad, de defender la cultura, de defender tantas cosas bellas que tenemos en este país. Este país nos tiene que producir mucho orgullo y siempre mantener viva la energía y la esperanza. Gracias.